91.7 MHz. Fin de espacio publicitario. Eres fiel a tus instintos, por eso eliges la estación que tiene todo lo que te gusta. FM Horizonte 91.7 MHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Sábados, de 12 a 14 horas, La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Puede ser que ya no quede nada en esta habitación. Ayer, mientras miraba a Milei en un canal de streaming, pensaba qué distancia que hay entre él y el resto de la dirigencia política en lo que hace a la gestión de las palabras y la administración de sus intervenciones públicas, ¿no? Me cuesta valorar a dirigentes que se dejan conducir por encuestas, ¿no? Che, decí rojo o decí colorado. Estás mal entre los pibes, así que subí un reel con una remera de trueno. Y pienso cómo corremos tan de atrás. Y no digo esto de manera cínica para señalar cómo nos van a coger siempre, sino para que pensemos de qué manera damos la discusión en tiempos de digitalidad. Que en el país de las vacas no se pueda tomar leche, no se pueda comer carne, y en el país del trigo estemos importando fideo de Egipto y no haya pan para los pibes. Que el maple de huevo esté 8 lucas y que ese no sea el problema en la República Argentina. O sea, el problema se reduce al maple de huevos. La proteína más barata que había en la Argentina ahora no se puede comprar. Que si pensamos solamente que Milei es un monstruo, no hay forma de diálogo posible con las millones de personas que lo siguen. Y lo pienso también como nos pasaba a nosotros. Veo que hay una línea que está corriendo mucho que es, bueno, Milei lo votan los pendejos, pero son pelotudos. Y realmente yo crecí en una Argentina en la cual decían que los negros votaban al peronismo porque eran burros. Es lo mismo con 10 años de diferencia. Y si no le encontramos la vuelta a cómo se dan las discusiones públicas dentro de la digitalidad, vamos a correr muy de atrás como creo que estamos corriendo de atrás. ¿Qué piensan? Entonces, ¿a mí qué me importa si se desdoblan las elecciones mientras no tengamos claro que el problema es el maple de huevo, es el jubilado que no puede comprar los remedios, son mis compañeros que no tienen un pedazo de tierra para construir su casa, o que le matan a los hijos y no tienen siquiera la plata para comprar el cajón donde los van a enterrar? Y si esos no son los problemas centrales, yo no quiero discutir nada más. ¿Cuáles son los problemas de la Argentina hoy? ¿Cuál es el problema principal? Lo escuchábamos recién en un audio a Juan Grabois en una entrevista con Tomás Rebord en el canal de streaming Blender. Y plantea algo muy interesante. Un maple de huevos está 8 lucas y los pibes y las pibas de nuestra tierra, de nuestra patria, no tienen un plato de comida sobre la mesa. Esa es la postal de la Argentina hoy. Esa es la emergencia. Eso es lo que debería estar en el centro del debate político. Pero mientras tanto, mientras discutimos, por ejemplo, los lugares en las listas para estas elecciones, ¿qué pasa con la oposición? Con los otros proyectos políticos, ¿cómo nos convocan? ¿Qué nos plantean? ¿Qué discusiones ponen sobre la mesa? Discutimos si Cristina sí, si Axel no, provincia, nación. Se enredan en internas estériles, en chicanas, en redes sociales, entre dirigentes que podrían estar muy cercanos, en disputas de ego que nos alejan todo el tiempo de lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que importa? Otra pregunta, ¿no? Las 3 banderas que nos siguen doliendo cuando vemos que se caen constantemente: justicia social, soberanía política e independencia económica. ¿No crees en esas banderas? ¿No crees que esos deberían ser las guías para un nuevo proyecto político? Está bien, decilo, organizate, discutilo. Pero al menos tengamos la honestidad de poner sobre la mesa cuáles son los principios que nos mueven. Eso es lo que falta hoy en la Argentina. Porque hay miles, millones, que están huérfanos políticamente, que no encuentran una respuesta a lo que está pasando. Vivimos un momento de
orfandad absoluta. También en Rosario, y una muestra clara es la baja participación que hubo en estas elecciones y los mismos resultados políticos que vamos a analizar y demás, pero se terminan sin entender. Sin ir más lejos, hace unos días, antes de las elecciones, me tomé un auto de esta app tan reconocida de transporte, y cuando pasamos por el centro, por la peatonal Córdoba, vimos algunos carteles de las distintas listas que iban a participar en las PASO del domingo pasado. Y algo que dijo este chofer me quedó resonando. Qué harto que me tienen, no voy a ir a votar. Y ahí estaba yo, llegando tarde a algún lugar, muy probablemente, charlando con este chofer, haciéndole preguntas de cómo se sentía, de la angustia, de la frustración, porque no iba a ir a votar, porque siente que de un tiempo a esta parte la política le dejó de dar respuestas, dejó de encontrar respuestas en la política, dejó de ver a la política como una herramienta de transformación social. Los modos de hacer política cambiaron. Los dirigentes deberían saberlo. Ya no debe ser la misma rosca de siempre. Ya no alcanza con subirse a un escenario, dar unos gritos, hacer un discurso eufórico y bajar lleno de aplausos. Como escuchábamos a Pedro Rosenblatt, el discurso en la digitalidad es efímero, es volátil. Te podés mandar una cagada, podés decir algo completamente fuera de lugar y a los 2 días ya nadie se acuerda. ¿Cómo se incorpora eso en la forma de comunicar y construir poder? Mientras no haya respuestas reales, mientras la política siga enroscada en sí misma, lo que viene para la población, para la Argentina, es eso: angustia, frustración, enojo. Y hay que dejar algo claro: vivir en modo supervivencia, en estar todo el tiempo, si mañana voy a poder comer, si voy a poder pagar el alquiler, las expensas, si dentro de 40 años me voy a poder jubilar o no, nos anula. ¿Cómo podemos pensar en un proyecto colectivo si no sabés si llegás a fin de mes? Estas son algunas de las preguntas que deberían convocar a la población y deberíamos pedirle a los dirigentes que se las hagan. ¿Qué pasa? ¿Vamos a seguir enroscados en discusiones políticas? En si los troscos estos, si los peronistas estos, en andar a laburar, en chicanas sin sentido, que lo único que hacen es alejarnos, dividirnos, y los que ganan son estos que hoy están en el poder, que hambrean a la población argentina y que dejan a la juventud sin ningún tipo de respuesta ni base donde construir su futuro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿La salida vuelve a ser Ezeiza? ¿Tengo que dejar mi tierra? ¿Tengo que dejar mi patria para poder construir mi futuro? ¿Tengo que dejar de pensar en el que tengo al lado para asegurarme mi bienestar individual? Algunas preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy. Soy Milena Garnero y esto es La Bodeguita del Medio, hasta las 14 horas. Hacemos La Bodeguita del Medio. En la conducción, Milena Garnero. Voz en off y controles, Nicolás Urquiza. Con la colaboración de Daniel Berretoni. Producción general y realización, Jorge Colao. La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Todo lo que existe. Estamos en un nuevo programa de La Bodeguita del Medio 2025 y me encuentro acompañada por Jorge y por Nico. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, Mile. Muy buena editorial. Te hace pensar muchísimo en la realidad que estamos viviendo en estos momentos. En estos momentos estamos en situaciones muy, muy complicadas. Estamos en época de elecciones, como siempre pasa en épocas de elecciones, y ese ahí es mi gran problema, mi gran contradicción, que discutimos, ¿no? Y el problema es este taxista o trabajador de la app de transporte que no iba a ir a votar, y mucha gente se sintió identificada con ese discurso. ¿Y para qué vamos a ir a votar si estos políticos no nos solucionan nada? Yo creo que hay
que hacer al revés, participar y pelearla en los discursos, pelearla con lo que nos cuentan y especialmente estar en la calle, reclamar. Y como este trabajador a lo mejor es desocupado y utiliza un auto para ganarse unos pesos como changa, o es un trabajo extra porque el dinero no alcanza para llegar a fin de mes, como decías en la editorial. Bueno, desde ese lugar hay que pelearlo y tratar de conseguir un trabajo, crear, producir la manera de vivir, la manera material de vivir. Hay que producirla, no solamente en la queja, pero no participo, no voy a votar, no ejerzo ese derecho democrático que tanto nos costó a los argentinos 30.000 desaparecidos. Sí, y al mismo tiempo también entiendo mucho a esta gente que, por ejemplo, en Rosario, la participación en la provincia de Santa Fe fue del 50% aproximadamente del padrón de toda la provincia y en Rosario del 60%, uno de los niveles más bajos históricamente desde el regreso de la democracia hasta el día de hoy. Muy poca participación. Muy poca convocatoria. Convocatoria, exactamente. Más que convocatoria es que el votante, el ciudadano, no sabía que iba a votar. Y además de que no sabía que iba a votar, yo creo que a último momento mucha gente sí ya tenía cierta noción porque es algo que se repitió en muchos lugares, qué es lo que se estaba votando. Sí creo que no terminamos de tomar conciencia en la provincia de Santa Fe lo que significa cambiar la Constitución y quiénes van a estar en esa discusión, ¿no? Quiénes van a representar a la provincia en esa discusión. Entonces, después vemos los resultados y no te sorprenden, en realidad, pero al mismo tiempo es como una nueva desilusión. Yo estoy muy a favor de que ciertas agrupaciones políticas, por ejemplo Rosario Sin Miedo, hayan celebrado la elección y el resultado. Sin embargo, a mí me dejó una profunda angustia ver que seguimos votando por personalismos, por caras bonitas, y al mismo tiempo porque no hay respuesta, porque ¿cuál es el proyecto de Juan Pedro Aliar, por ejemplo? No hay proyecto, no tiene plataforma y no es una persona que viene de la política, como decís vos, no solamente cara bonita, sino gente conocida que está en los medios, se hace visible en una boleta única que se ve solamente la cara del primer integrante de la lista. Y después me puse a pensar, viendo los resultados electorales, si vos juntás a toda la oposición del gobierno de Hapkin y de Puyaro, le ganan. A todos los votos de la oposición le gana a este modelo que plantean Puyaro y Hapkin. Y sin embargo, seguimos en estas discusiones, ¿no? De, bueno, no, yo quiero este lugar, yo quiero el otro. Son discusiones de poder. Discusiones de poder y discusiones de ego, que lo único que hacen es atrasarnos. Atrasarnos porque no tenemos un proyecto claro de qué provincia queremos, porque no tenemos un proyecto claro de qué ciudad queremos discutir en el Congreso. Nosotros escuchábamos en el audio que trajiste, que hiciste, que la verdad muy buen audio, una síntesis de estas discusiones. Escuchábamos a Juan Grabois. Uh-huh. Y Juan Grabois es claro desde hace tiempo, hay que partir de 4, 5, 10 puntos. A partir de acordar estos 10 puntos, no importa quién esté, el partido que esté, acordemos esos 10 puntos y hacemos política para poder lograr esos 10 puntos y ahí es el consenso. Y ahí, claro, vamos a poder salir a la calle a convencer, ¿no? Qué difícil es salir a convocar. Algo de lo que decía el audio, que también me deja resonando, es esto de que hay un discurso, ¿no?, que prolifera en las oposiciones, de que quienes votan a Milei o quienes siguen a este gobierno son jóvenes bobos, estúpidos. Y de esa manera no vamos a salir a convencer a nadie. Es el discurso de odio y ataque al otro. Claro, que, a ver, yo en mi casa
puedo escuchar a un streamer porque ahí está lleno de gente que hace streaming, jóvenes, que vos decís que tienen, cagan la cabeza y hablan de política y son libertarios. Yo puedo pensar en mi casa, tienen caca en la cabeza, pero después para salir a discutir, yo no puedo señalarlo con el dedo y decir, vos no sabes pensar, vos sos bobo. Porque justamente lo que queremos lograr, por lo menos quienes estamos de este lado, es una patria que incluya, no que excluya, ¿no? Y también incluir es estar en los territorios, conocer el precio de la papa, el precio del café y no solamente estar en las redes, cuánto está el dólar, preguntándonos a dónde hay que invertir. Hay que conocer la realidad que estamos viviendo desde el territorio y los jóvenes están en el territorio. Es muy equivocado que solamente están en las redes. Lo que sí el gobierno y el poder económico manejan muy bien las redes. Sí, y también, bueno, si quieren ir a escuchar esa entrevista de Juan Grabois con Rebord, es muy interesante. Estamos en Semana Santa, hoy es sábado de gloria, el sábado previo a la resurrección, al domingo de Pascua. Para quienes no son católicos y no son creyentes, esto puede ser un fin de semana largo más para descansar, para salir, para viajar, para estar con la familia. Para quienes tal vez abrazamos el catolicismo, el cristianismo, esta semana en realidad es una semana de reflexión, de encuentro, de revisión, ¿no? Y justamente Juan Grabois lo que tiene en su discurso, que me parece muy interesante que haya gente que ponga eso sobre la mesa, es de hablar desde un lugar de humanista, ¿no? Y abrazar también la religión, porque justamente veía la entrevista y justo por ser Semana Santa en TikTok me aparecieron muchos videos de jóvenes misioneros en iglesias, preparando las actividades para Semana Santa, yendo a los comedores, digamos, para celebrar las Pascuas y demás. Muchos jóvenes, muchos pibes y pibas muy jóvenes. Y digo, claro, encuentran la respuesta en una participación que es política, pero desde la iglesia, desde la institución iglesia. ¿Cómo podemos desde la política a esa juventud que evidentemente tiene muchas ganas de transformar lo que está sucediendo, cómo podemos abrazarlas, integrarlas? Exigiendo todo el tiempo la separación de la iglesia y del Estado, señalando a una persona que va a la iglesia todos los domingos o que cree. Pero lo interesante es el encuentro, estar ahí participando, produciendo algo para compartir. Bueno, eso es lo interesante y eso es lo que nos aleja las redes a veces y el discurso que reciben los jóvenes para hacer política. La política está ahí en el encuentro, que estas generaciones es captada porque consumidora de lo que nos guían los discursos hegemónicos y los discursos de poder. Sí, y de todas formas, vos hablabas recién de las redes que pueden alejarnos. Yo creo que justamente el grave error de la izquierda, del peronismo, digamos, de otra corriente política distinta a la que hay hoy en el gobierno, es que siempre vemos, por ejemplo, vemos a la inteligencia artificial como lo peor que le va a pasar a la humanidad porque va a robar todos los puestos de trabajo. Vemos a las redes como un lugar en vez de disputa, como un lugar en el que no deberíamos estar porque alejan, porque atontan. No, hoy el mundo es digital también. Sí, pero... Y tenemos que estar. El tema es que no es solamente consumir las redes. Gran porcentaje somos consumidores de redes y hay que producir también contenido. Y hay que tomar lo que nos sirve como herramienta para producir nuestra vida material. Así es. No, todo lo que nos vende, consumirlo y ya está eso. Ver una entrevista, 20 segundos y ya está. No, hay que verla, analizarla y tomar herramientas, no consumir todo como nos llega. Sí, también hacer una reflexión crítica de lo que estamos viendo y de lo que nos llega según el algoritmo, según nuestras búsquedas y un montón de cosas.
Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos en el programa de hoy, Jorge? Tenemos muchísima gente invitada. Mucha gente, Además, contenido, charlas, análisis de la política municipal, provincial y nacional, de lo que está pasando y lo que va a pasar todavía con las elecciones en la provincia de Santa Fe. El día de hoy vamos a encontrarnos con Julián Ferrero, es concejal por Ciudad Futura, que va a hablar un poco justamente de esto que ya empezamos a conversar, sobre cómo se dieron las elecciones en la ciudad de Rosario y sobre medio ambiente también. Después vamos a tener la presencia de Juan Pablo Angelone, perdón, para que después no me rete, Juan Pablo Angelone, con su columna de noticias internacionales, titulada en este caso, ¿pero es que acaso se terminó la globalización? Parte 1, o sea, tenemos parte 2 después. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿La globalización o la protección del país? Vamos ahí a indagar un poco qué nos trae Juan Pablo. También, ¿estamos más cerca de los años 90 o de los años 70? Eso también le podemos preguntar con respecto a esa pregunta. Sí, ¿cuáles son también los modos de dominación hoy? ¿No? La globalización fue un modo de imperialismo. Sí, de imperialismo, casualmente lo que hablábamos de consumir contenidos. Y también continuamos con La Bruja Belén en su columna de Feminismo y Actualidad, para finalizar la entrevista que quedó pendiente del sábado pasado a Julio Leiva, que esperemos que nos traiga comida. La estaba haciendo el otro día. La estaba Moni. haciendo el otro día, capaz Moni que guardaron decía, en el cuidar freezer. la comida, pero no salió. Entonces quedó en venir hoy y charlar sobre la actualidad a través de lo que está pasando en las elecciones y, bueno, como un analista de Vox Populi, un programa de esta radio, de Radio Horizonte 91.7. Y una realidad que nos tiene un poco locos. Vamos a escuchar Loco un poco, Turf, con Lali.